Intervención psicológica con personas en la fase final de la vida. ¿A quién se dirige la intervención? Principalmente para los pacientes terminales, las personas cuyo estado de salud se ha deteriorado hasta tal punto que no existe tratamiento para abordarlo, o los habituales resultan ya ineficaces. Características de una situación de enfermedad terminal son: la enfermedad avanza y es incurable por los medios técnicos existentes. La imposibilidad de respuesta a tratamientos específicos. La presencia de problemas de salud múltiples, multifactoriales y cambiantes que condicionan la inestabilidad evolutiva del paciente. El impacto emocional, debido a la presencia explícita o implícita de la muerte en el paciente, la familia y, claro, el equipo terapéutico. Un pronóstico de vida breve, esperanza de vida inferior a 6 meses, aunque claro, el tiempo cambia dependiendo del paciente. La mayoría de las personas en esta situación son los pacientes oncológicos, aunque los cuidados paliativos son universales. Estos van dirigidos a cualquier persona en la fase terminal de su vida e independientemente de la enfermedad que padezca. Se debe considerar las características diferenciales según el tipo de paciente, porque éstas afectan directamente a la labor asistencial que se brinda. En toda esta intervención hay varios objetos. El primero, y el más enfocado, es al paciente. Otra intervención usual, aparte de los pacientes oncológicos, es para los pacientes con SIDA. Barreto explica características específicas que marcan diferencias importantes respecto a otro tipo de pacientes también en estado terminal. La edad. En estos casos, muchos de los pacientes son jóvenes, estando la mayoría comprendidos entre los 25 y los 45 años. Es común a esta edad que se establezcan proyectos más definitivos de vida o que se estén comenzando. Con ellos, se observa la necesidad urgente de cerrar el ciclo vital de modo precipitado. Una doble problemática. Se suele dar marginalidad, un comportamiento adictivo o una patología psiquiátrica. Hay una ruptura de la identidad corporal. Debido a los síntomas que suponen alteraciones en la imagen de sí mismo, el cuerpo obtiene un gran valor simbólico y funcional. Por consiguiente, las sensaciones de inutilidad y miedo al rechazo físico son habituales. Hay una conciencia intensa de muerte, por los factores como la pérdida funcional progresiva, el contacto continuo con la muerte de amigos, el conocimiento de la inexistencia de un remedio definitivo eficaz, etc. Existe un carácter simbólico de la enfermedad que padecen, un estigma de enfermedad maldita con connotaciones de castigo y rechazo social. En un estado de edad avanzado, es importante el aspecto de lograr una vejez competente, abogar por una muerte digna y una calidad de vida mayor en esta fase. En este último punto, Núñez Solarte señala, la edad avanzada no implica necesariamente la existencia de un mayor número de síntomas. Algunos de los síntomas, como el dolor, la depresión y los vómitos, son menos prevalentes que en otras poblaciones. Existen, no obstante, otros síntomas cuya frecuencia es mayor, como son el estreñimiento, los síntomas urinarios y los neuropsiquiátricos. El anciano en general afronta mejor la enfermedad y sus efectos colaterales que las personas más jóvenes, y también acepta mejor el hecho de la muerte, apoyándose en la experiencia de una vida más larga. Las personas ancianas tienen habitualmente menor apoyo familiar y social que los jóvenes. En general, el anciano es menos consultado sobre decisiones terapéuticas. Entonces queda claro que es necesario un tratamiento igualitario, pero para ser eficaz y ético, se debe tener una gran responsabilidad ante las diferencias que caracterizan a los diversos grupos de personas. El segundo objetivo es la familia. Es importante considerarlos porque son los emisores y receptores de cuidados y la fuente de afecto más importante para el paciente. La calidad afectiva y la cantidad de tiempo que dedican a su lado es muy importante. Además, proveen de apoyo emocional y cuidado físico a la persona enferma. Ellos deben manejar emociones propias. Por ejemplo, hacen una proyección de la propia muerte, hay una angustia de separación, sentimientos de culpa, impotencia, etc. Y no suelen tener los posibles recursos, como hablar de temas difíciles, cómo cuidar a un enfermo con complicaciones o cómo dar soporte emocional en un momento tan duro. Se encuentran afectivamente perturbados por la inminente pérdida de alguien a quien aman y por quien, en muchos de los casos, han tenido ya que sufrir en gran medida debido a otras problemáticas. Para el equipo terapéutico, la familia es una fuente de apoyo tanto en la evaluación de las dificultades del paciente como en la intervención sobre las mismas.
En el estudio de Copperman reflejó las fuentes de temor fundamentales informadas por los familiares de efectos oncológicos terminales. Por orden de frecuencia, primero tenemos miedo a no saber qué hacer cuando el paciente se vaya deteriorando, a que sufra y muera con dolor y agonía, a no obtener ayuda profesional cuando la necesiten, a ser responsables por la enfermedad o por no haber cuidado del paciente durante su vida, a no ser capaces de cuidar al paciente adecuadamente, en especial cuando se acerca el momento de la muerte. Miedo a dañarle o herirle durante el cuidado físico, a que se encuentre solo en casa en el momento de la muerte. Miedo a que el paciente adivine su diagnóstico, viendo su preocupación. Miedo a molestar y tener que delegar en otros para que ayuden. Miedo a reñir con otros miembros de la familia. Temor a estar actuando equivocadamente, queriendo que el paciente permanezca en el hogar. Miedo a no saber cuándo el paciente ha muerto. Y el miedo a un futuro lleno de soledad. El tercer objeto es el equipo terapéutico. Cuando los profesionales se enfrentan a situaciones difíciles o de especial manejo, se encuentran en una situación llamada burnout o síndrome de estar quemado. Este fenómeno se produce en gran medida cuando existe un desequilibrio importante entre la percepción de la amenaza y la percepción de los recursos. Según Barreto, es fundamental reconocerlo para poder prevenir alteraciones en la que influyen diversas circunstancias como exceso de estimulación aversiva. Constantemente se encuentran en contacto con el sufrimiento del paciente, con la angustia de la familia y allegados, la incertidumbre, la soledad en la toma de decisiones cuando no hay un equipo que respalda y el contacto frecuente con la muerte. En muchos casos, soportar una presión laboral excesiva, con gran cantidad de tareas, órdenes no razonadas, turnos incómodos, etc. Presiones internas como sentimiento de indefensión, resistir el dolor de contestar preguntas difíciles, tratar temas cargados de angustia, situaciones difíciles entre el paciente y la familia. La frustración de no poder curar, objetivo por el cual han sido formados y por definición imposible en estas circunstancias. La necesidad de un cierto grado de implicación con los pacientes para establecer una relación de ayuda adecuada. Un manejo inadecuado del vínculo, por exceso o por defecto, genera problemas importantes tanto para los pacientes como para sus cuidadores. La formación de los especialistas a veces no incluye el aprendizaje sobre cómo manejar las emociones propias y cómo ayudar en el momento en el que se producen reacciones emocionales adversas en los pacientes y sus familias. A veces carecen de formación en habilidades de comunicación en temas difíciles de abordar, como el sufrimiento, la marginación y la incapacidad y la muerte. Los recursos para prevenir y reducir esta patología son tener claro los objetivos, buscar información acerca de cómo cuidar, desarrollar estrategias de autocontrol, evitar mecanismos de identificación con el paciente moribundo y sustituirlos en gran medida por mecanismos de racionalización, entrenarse en asesoramiento, aplicar estrategias en la organización que favorezcan el trabajo y la cuestión del equipo terapéutico. Los objetivos. Ya que el cuidar se ve muy reducido, se promueve el máximo bienestar posible para el paciente y la familia. Por eso, los cuidados paliativos son muy importantes, porque ellos promueven el mayor bienestar posible. Los conceptos de bienestar y sufrimiento son subjetivos, y es necesario operativizarlos para poder trabajar de un modo serio y riguroso en este ámbito. Limonero y Valles propusieron la definición de bienestar como sensación global de satisfacción o alivio de las necesidades físicas, emocionales, sociales y o espirituales que puede experimentar el enfermo de forma intermitente, continua o esporádica a lo largo de la última etapa de su existencia. Ellos hacen énfasis en el carácter subjetivo, ya que es el enfermo quien valora su grado de bienestar y su variabilidad. Barreto, recogiendo los planteamientos de Chapman y Cabrin, explica el sufrimiento como un complejo estado afectivo, cognitivo y negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el resentimiento de impotencia para hacer frente a esa amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales. Entonces, el objetivo principal es lograr bienestar, potenciar recursos y satisfacer necesidades, o sea, disminuir el sufrimiento. Como la persona se enfrenta a pérdidas continuas, físicas, funcionales, emocionales y o sociales, experimenta síntomas aversivos. Por ello se sabe facilitar el proceso de adaptación. Detectar y cubrir necesidades, además de ampliar fuentes de satisfacción. Seleccionar e incrementar el número y la calidad de los recursos viables, tanto a nivel personal como social. Paliar la experiencia de amenazas y pérdidas en la medida de lo posible. Disminuir las frustraciones y regular las expectativas. La evaluación y la intervención.
La evaluación en cuidados paliativos tiene planteados una serie de retos. Necesidad de una evaluación del bienestar global del paciente como de los fenómenos específicos que influyen en él. Es difícil, por su naturaleza cambiante de la situación, detectar de forma continua, válida, fiable y no intrusiva cuál es el estado y a qué se le atribuye. Pero, en una investigación de Valles, Limonero, Barreto y Comas, hablaban de dimensión temporal. Entonces, cuando el individuo se encontraba bien, percibía que el tiempo pasaba rápido, y cuando sufría, el paso del tiempo lo explicaba como lento. Es importante no presuponer la existencia de patología psíquica en el paciente en situación terminal. En este punto es preciso diferenciar entre reacciones puntuales a estímulos nocivos concretos, como pueden ser una pérdida, la aparición de un nuevo síntoma, la toma de conciencia de que el final se acerca, etc. Las etapas de adaptación ante el hecho de tener que morir. Las posibles psicopatologías, como trastorno por ansiedad y del estado del ánimo, síndromes mentales orgánicos producidos por alteraciones metabólicas, invasión estructural del cerebro, etc. Tomar en cuenta que se han realizado importantes esfuerzos por construir escalas que permitan evaluar diferentes aspectos del fenómeno. No obstante, distintos investigadores subrayan la idea de que no existe en estos momentos un instrumento ideal de evaluación para los pacientes en fase terminal. También la información referida por los familiares o cuidadoras da diferente grado de información que el paciente tiene respecto al diagnóstico y el pronóstico. Los instrumentos de evaluación más aceptados y ocupados son ISAS de Bruera, evalúa la prevalencia de síntomas y puede ser rellenado por el paciente, el personal de enfermería o bien el cuidador familiar. STAS de Hagginson, Wade y McCarthy. Evalúa resultados de cuidados paliativos. Sus ítems hacen referencia a la intensidad de problemas físicos y emocionales del paciente y la familia, conocimiento del pronóstico, comunicación paciente-familia, comunicación paciente-profesional y aspectos de ayuda práctica. Está diseñado para ser rellenado por los equipos interdisciplinares de modo consensuado. La mayor condición para apoyar emocionalmente a un paciente o a uno de sus familiares es que lleve a cabo una exploración personalizada y biográfica. Esto para no realizar un diagnóstico estereotipado. Existen diferentes aspectos que permiten determinar el grado de vulnerabilidad psicológica del enfermo, establecer la naturaleza, grado de seriedad de sus preocupaciones, necesidades emocionales y detectar qué áreas deben ser cubiertas. Necesidades de información. ¿Qué información poseen respecto a su situación clínica? ¿Qué quieren saber? ¿Qué pueden asimilar? Necesidades emocionales. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Ayudarle a definirlas y priorizarlas. Estrategias de afrontamiento: activo, pasivo, con indefensión, con negación, etc. Recursos: identificar recursos y modos en los que han afrontado situaciones difíciles con anterioridad. Problemática emocional detectada utilizando criterios psicopatológicos específicos. Posibles acontecimientos críticos. Evaluar el nivel de aversión acumulada. Es importante tener en cuenta a la familia o personas afectivamente relacionadas al paciente a lo largo de todo el proceso, desde el momento en que se da el conocimiento de la enfermedad, el progreso o el pronóstico fatal, pasando por el periodo de cuidadores, por el momento de la muerte de la persona querida, hasta la adaptación posterior de dicha muerte en el proceso de duelo. Así que es fundamental saber desde un comienzo las necesidades emocionales de los familiares, sus preocupaciones, dificultades y temores, tanto a nivel personal como en la interacción con el paciente y el equipo terapéutico. Se debe realizar una valoración de los recursos que poseen, siendo fundamentalmente los siguientes aspectos: grado de afectación emocional de los distintos miembros, necesidades de información. Necesidades de recursos: cómo hablar con el paciente de temas difíciles, cómo reaccionar a sus manifestaciones emocionales, cómo cuidarle físicamente. En el equipo terapéutico es importante que los objetivos comunes de todos los miembros estén consensuados y se encuentren debidamente operativizados para que se pueda ir contrastando los resultados de la actuación común y de las contribuciones específicas de las acciones profesionales individuales. Igualmente, deben plantearse a corto, mediano y largo plazo, diseñando estrategias para su intervención y posterior corrección en caso de desajuste. Intervención. Los cuidados paliativos tienen sus bases filosóficas en los siguientes hechos históricos. Los trabajos pioneros de Kubler-Ross escribió sus reflexiones en el famoso manual sobre la muerte y los moribundos. Las aportaciones en el Christopher Hospice de Inglaterra de la doctora Saunders.
el comienzo del movimiento Hospice en Estados Unidos en 1974, la aparición, por estas mismas fechas, del término cuidados paliativos como denominación no estigmatizante de la mano de MOM en Canadá. A partir de ahí, la expansión del movimiento en otros países como Polonia, República Democrática Alemana y España. El control de los síntomas físicos es imprescindible para el bienestar de los pacientes y, por tanto, representa la primera medida a tomar. Se debe tener en cuenta los síntomas físicos y psíquicos interactúan, teniendo en cuenta que la interacción de ambos potencia el malestar del individuo. Los síntomas son cambiantes, por lo tanto, es fundamental su evaluación de forma continua, teniendo siempre presente la valoración subjetiva del paciente. Sugerencias para la intervención psicológica. No todos los pacientes van a necesitar el mismo apoyo ni con la misma intensidad o frecuencia. El asesoramiento es la estrategia que parece más adecuada. El terapeuta debe tener habilidades sociales dentro del marco de la comunicación asertiva, en técnicas de autocontrol y en estrategias de solución de problemas. Enseñar estrategias de afrontamiento adaptativa para el paciente y la familia. Plantea una relación de ayuda entre sujetos autónomos y no es posible proporcionar soporte emocional al enfermo terminal y a su familia basándose en la sobreprotección no solicitada. El incremento de control percibido por una persona tiende a reducir la ansiedad y elevar el nivel de tolerancia al dolor. Por ello, es necesario fomentar que participe de la forma más activa posible a la toma de decisiones que tenga que abordar, responsabilizándose de su propia vida, resaltando el principio de autonomía. Sugerencias para el terapeuta. Sintonizar desde el respeto con el propio ritmo de elaboración del proceso que el enfermo está viviendo. Situarse un paso detrás del paciente, respetando sus silencios, sus espacios y sus tiempos. La idea es centrarse en su demanda, en descubrir y entender lo que los pacientes están buscando, permitiéndoles que ellos mismos se guíen y no solo presten atención a las habilidades o percepciones de los profesionales sanitarios o del grupo terapéutico que administra los cuidados. Tratar a la persona como alguien vivo y no como alguien que ya nada tiene que hacer, teniendo en cuenta que para la persona que está afrontando la muerte, la mayoría de sus problemas están sobre todo relacionados con la vida. Cuando sea el momento oportuno, es necesario explorar si hay demanda implícita o explícita del paciente o sus familias, cuándo es importante poder hablar de la muerte. Con frecuencia es un tema de angustia y al mismo tiempo se sabe que no debe eludirse. Es especialmente importante intervenir haciendo énfasis en los momentos de cambio, es decir, en las fases en las que el paciente necesita un proceso de readaptación. Resulta muy útil preparar a los enfermos a afrontar sus numerosas pérdidas, anticipando los problemas que posiblemente van a surgir. Debido a la gran variabilidad de las necesidades emocionales que se producen a lo largo del proceso, es importante mantenerse en escucha activa, con una actitud de disponibilidad desde el inicio de la relación con el paciente. Intervención en familias. Pueden presentarse dificultades, quizá la falta de una visión integral que incluya los diferentes aspectos físicos, espirituales, emocionales y sociales, y la relevancia del papel activo de la familia en el contexto. Además de ello, la estructura física y el funcionamiento interno de la mayoría de los hospitales no favorece la presencia e intervención de la familia. Por eso, es importante incluir en toda definición de objetos terapéuticos las medidas de soporte terapéuticas y asesoramiento dirigidas a la familia del enfermo. La estructura física y el funcionamiento de los hospitales deberá potenciar la presencia y la colaboración de la familia del enfermo. Horarios, habitaciones, salas de estar, servicios de información, etc. Es importante que existan espacios y tiempos específicos para la atención, información y soporte terapéutica de la familia. La integración de la familia en los objetos terapéuticos con el enfermo es esencial para lograr el soporte mutuo. Para favorecer la relación entre la familia y el enfermo, es esencial poder ofrecer las pautas alternativas de la comunicación con él. Permitir la expresión de las preocupaciones, escuchar y evitar afirmaciones como no pasa nada, no digas eso. En su lugar, frases como entiendo que estás pasándola mal, entiendo que es un mal momento, ¿qué crees que te haría sentir mejor?, etc. Transmitir al enfermo y al resto de la familia que no van a estar solos. Esto disminuye la intensidad de los temores y fomenta la confianza y la seriedad. Facilitar que la familia entienda que permitir al enfermo participar en temas familiares evitará sensaciones de aislamiento e inquietud, que es muy positivo hacer sentir al enfermo que es importante para los que le quieren, que sus ideas, consejos y opiniones siguen siendo válidas. Permitir el llanto y los silencios del enfermo. Explicar que los momentos de desahogo y reflexión personal son necesarios.
Evitar la privación, estimular. Resulta patético observar al enfermo y a su cuidador aburridos esperando que el tiempo pase, a que la vida pase. Tratar de mantener algunas costumbres cotidianas. El cambio en sí es uno de los factores más estresantes y ya habrá suficientes cambios como consecuencia de la información diagnóstica y pronóstica de los tratamientos. Es fundamental el respeto de la individualidad de cada miembro de la familia, ya que sin dicho respeto es más difícil que la familia funcione como un equipo. Es necesario hacer entender la importancia de que, siempre que sea posible, el enfermo debe ser el protagonista en la toma de decisiones sobre su enfermedad. Es importante aclarar que no es positivo que la familia y el paciente tengan información distinta en cuanto al diagnóstico y pronóstico. Esta incoherencia informativa puede crear barreras entre ellos y, por tanto, dificultades de comunicación, lo cual hará que puedan sentirse solos, incomunicados, incomprendidos. Una reacción muy frecuente es pedir al personal sanitario que no le diga nada, ya sea por el diagnóstico o pronóstico al enfermo, y esto se llama conspiración del silencio. Sin embargo, esta es una forma de impedir compartir sentimientos y emociones y que puede hacer mucho más difícil la comunicación entre paciente y familia. La tarea del personal sanitario será ayudar a la familia a salir de esta reacción inicial para poder adoptar otra postura más abierta y confiada. Es muy importante intentar no evitar a la familia ni huir de sus preguntas y escucharles, dudas, temores, etc., estando alerta a los posibles indicadores que anticipen duelo patológico, relaciones exclusivamente dependientes, escaso apoyo percibido, sensaciones de impotencia e inutilidad. Es positivo dar el mensaje de que va a hacer todo lo posible para ayudar al paciente, que se irán resolviendo los problemas que pueden surgir y que irán controlando los síntomas y el dolor que se vaya presentando. Es igualmente útil explicar la razón de los síntomas del enfermo. Habrá que intentar ser receptivo a la hora de valorar si los familiares desean o no disponer de más información sobre la gravedad o el curso de la enfermedad y tener en cuenta que la familia también requiere su tiempo para asimilar y procesar la información y para recibir información nueva. La persona que acompaña o cuida al enfermo está sometida a un estrés muy fuerte y es importante cuidarla y que se deje cuidar. El cuidador sentirá que se renuevan sus fuerzas si permite que parientes, amigos o personal sanitario le ayuden y apoyen. A esto le llaman cuidar al cuidador. Es importante también plantear el papel que la familia tendrá en la asistencia sanitaria al enfermo. Permitir que los familiares colaboren en las tareas de asistencia al enfermo puede ayudar a paliar la angustia de una separación entre familia y el enfermo y sirve para prevenir el desarrollo del duelo patológico. En definitiva, alentar en lo posible sentimientos de utilidad. Fomento de recursos de equipo. Fayot señala las ventajas y dificultades del equipo multidisciplinar. Respecto al equipo, encontramos las ventajas: enriquecimiento de conocimientos, evaluación más objetiva de la acción, poder compartir, tener apoyo en la toma de decisiones complejas, aproximación relacional, profesional de comunicación, apoyo mutuo, ayuda mutua, complementariedad, el reconocimiento, el respeto a la especificidad de cada miembro, un espacio para la palabra y las ventajas respecto al paciente, evitar el reduccionismo de la personalidad del paciente. Aumenta el respeto a su integridad física, psicológica, social y espiritual en la estructura hospitalaria. Le ofrece un espectro más amplio de prestaciones. Por otro lado, las dificultades en orden relacional y organizacional, diferencia de valores, divergencia de percepciones, sentimientos de desposeimiento, de pérdida de identidad, requiere la aceptación de compartir el poder, resistencia de adherirse a un proyecto común, ralentización de la toma de decisiones, exigencia de tiempo y disponibilidad, constreñirse a una disciplina común. Para un funcionamiento eficaz en los equipos debe haber actitudes positivas de escucha y comprensión de los otros profesionales, capacidad de autocontrol, habilidades de comunicación y de asertividad, habilidades de solución de problemas, objetivos comunes operativos, siempre el bienestar del paciente y la familia, objetivos a corto y largo plazo, planificación de las actuaciones de modo consensuado, mecanismos de evaluación de la eficiencia de las acciones comunes e individuales, formación acerca de las patologías que se atienden y los recursos para abordarlas. Entonces, esta lectura abarcó 4 ideas. La primera, los cuidados paliativos. La segunda, la necesidad del trabajo interdisciplinar. La tercera, los aspectos éticos de la intervención.
Y la cuarta, la situación clínica en su conjunto. Como conclusión, respecto al paciente, se fundamenta la importancia de tener en cuenta su especial vulnerabilidad, considerando notoriamente la variedad de sus dificultades y la importancia de respetar su anatomía, y el principal objetivo siempre será él. Referente a la familia, justificamos su papel fundamental como cuidador y como agente de cuidados, así como la necesidad de atenderles tanto durante la enfermedad como posteriormente en el proceso de duelo. Y finalmente, para todos los profesionales, se debe hacer una reflexión profunda acerca de la vida y la muerte para poder entender a esta última como un hecho natural, inevitable, y así poder acercarnos a la persona que afronta su última etapa desde la proximidad y no desde el miedo, siempre con el objetivo de fomentar que las personas vivan y mueran de la forma más digna posible. Como personas y como psicólogos, creemos que es imprescindible dar una respuesta ante el sufrimiento, intentando, con todas nuestras herramientas, promover el bienestar para la persona, facilitando su proceso de adaptación en esta etapa final de la vida.